la parte excretora de la orina, ¿cierto? O sea, todavía no les, la primera parte del capítulo no les dice cómo se forma la orina, sino cómo la excretan. ¿Qué estructuras vieron en la parte excretora? ¿Esto qué es? Un riñón. ¿Y este? Bueno, esto es el ilio, esto sería el ureter, esto sería vejiga, ¿cierto? El riñón tiene unas estructuras que están así. Y la pirámide viene siendo como la delimitación entre corteza. ¿Sí leyeron él? Y médula. Tiene forma de una pirámide invertida. O sea, la punta está mirando hacia el ilio. ¿Sí o no? Sí. Y pues la base de la pirámide sí delimita lo que es corteza de médula. Acá tiene una estructura que viene acá al final de la pirámide que se llama como papila. ¿Y la papila qué hace? ¿O cuál es la función de la papila? ¿No se escucha? ¿Cuál es la función de la papila? La papila básicamente como que termina la pirámide y se descarga como lo primario que es la orina, y la papila hacia dónde se abre, algo así, los cálices menores. ¿Sí o no? La unión de más o menos 2 o 3 cálices menores da un cáliz mayor, más o menos así. Y uno tiene más o menos 2, 3, 4 cálices mayores. ¿Dónde terminan los cálices mayores? En la pelvis. Antes de o sea, el ilio, sí, el ilio es la estructura anatómica medial donde entra ¿qué? Arteria, vena y ¿qué? Y ureter. ¿Sí? Entonces sí, hacia el ilio termina, pero la estructura, realmente esto tiene una estructura así, un poquito más, digamos, pronunciada, que es la pelvis renal, ¿sí o no? Y ya la pelvis renal se continúa con lo que es ureter. Ahí ya, acá ya está la orina formada, ¿sí? O sea, la orina que está aquí ya se va a excretar. Acá ya no hay posibilidad de reabsorción. ¿Sí entendemos eso o no? Esta orina que va para acá, bueno, ¿hacia dónde se dirige? Es obvio, ¿no? Hacia vejiga. Y en vejiga ahí el ureter entra en el músculo detrusor y forma ahí como unos esfínteres. Acá en la parte posterior, es que con la derecha no. En la parte posterior de la vejiga hay una estructura que se llama como el trígono. ¿Por qué es importante el trígono? ¿Qué es el trígono? ¿Cómo? Todo el músculo liso acá, pero este músculo liso es diferente de este, o sea, en cuanto a que histológicamente usted lo ve y se forma la estructura, o sea, usted la ve, sí, las características de ese músculo liso, o sea, funcionalmente son parecidas, pero toda la vejiga es músculo liso. Este trígono es importante porque está como en la parte como más posterior, y el trígono es importante porque forma, bueno, una estructura que es visible, y lo otro porque
hay una enfermedad que se llama la trigonitis. Acá le gusta pegarse mucho a algunos hongos, algunas bacterias también. Y entonces eso es más que todo en mujeres, en hombres es muy raro. Y entonces la mujer sufre como sintomatología de infecciones urinarias recurrentes. Se trata con antibiótico, a veces mejora, a veces no mejora, y con el tiempo vuelve otra vez. Y esa es la inflamación de esta estructura. A veces no tiene ningún tipo de infección, sino son es inflamación en la zona, producto de una reacción. Uno le manda a ella a que cambie la dieta, casi siempre son picantes, café, todo este cosito. Le quita uno eso y esto mejora la inflamación acá. Entonces, si les llega, por ejemplo, un paciente como un pura paciente, como les digo, es más común en mujeres. Si le llega una paciente con sintomatología de infección urinaria, como a repetición, y de pronto los exámenes de orina no se ven alterados y eso, pues de pronto sospechar una trigonitis. Listo. De aquí hacia dónde se continúa la orina. Uretra, que dependiendo si es la mujer, es más corta o más larga. Corta. Más cortica, ¿cierto? Más o menos cuánto. Más o menos cuánto. ¿No tienen el dato ahí? 4, 5, 6, dependiendo. Varía, pero es cortica. Normalmente no suele superar los 6, 7 centímetros. ¿Y la uretra de masculina? Depende también. No digo nada porque depende. Entonces, acá hay una estructura que está atravesada por la uretra masculina, que es ¿qué? La próstata. ¿Cuál es el problema con la próstata? Cáncer. ¿En qué tipo de pacientes? O sea, ¿en qué tipo de pacientes? Ancianos, adultos mayores, pacientes con comorbilidades, pacientes sobre todo por encima de 50 años. ¿Y qué pasa con esto? Que el problema es que la uretra atraviesa ¿qué? La próstata, y la próstata es tejido glandular con músculo liso, ustedes lo vieron ahí en esto. Y en pacientes mayores, por la carga hormonal, las hormonas actúan acá en los receptores y el músculo liso se hipertrofia y la tejido glandular se hipertrofia y hiperplasia, y entonces la próstata crece. Y cuando crece, comprime uretra. Entonces los pacientes tienen síntomas urinarios ¿qué? Irritativos o obstructivos. Obstructivos. ¿Cuáles son los irritativos? Los que son sugestivos de infección urinaria. ¿Cuáles son? Los hombres acá casi no saben. Síntomas irritativos. ¿Cuáles son? Disuria o ardor al orinar. ¿Qué más? Que orina poco, gotea. Cistitis es la patología, no es la sintomatología. Que orina poco. Puede orinar con sangre, como puede que no. Cada ratico va a orinar. Cada ratico va a orinar, eso se llama polaquiuria. Polaquiuria. Tiene sensación de tenesmo. Usted le pregunta, ¿usted va a orinar y queda como con ganas de seguir orinando? Y le dice, sí, eso es tenesmo. Urgencia miccional, está acá normal, le agarran las ganas de orinar y tiene que salir corriendo ya, porque si no, no la aguanta. Me están cayendo a pedazos. Esos son síntomas urinarios irritativos. ¿Y los obstructivos cuáles son? Que no. No, síntomas
obstructivo. Acuérdense que una cosa son síntomas y otra cosa es la patología. Dolor. No necesariamente. Mucha inflamación. No. Sin orina. Síntomas obstructivos, síntomas. Anuria. Anuria puede ser cuando ya está muy hipertrofiado, ya el paciente no orina, puede ser uno. Pero casi siempre es nicturia. En la noche. Orina en la noche. Muchas ganas de orinar en la noche. Porque normalmente nosotros, antes de ir a dormir, vamos y se evacúa lo suficiente de la vejiga en la noche como para no tener que levantarnos. Eso sobre todo los hombres. Las mujeres sí, No, algunas requieren en la noche pararse a orinar, nosotros no. No tenemos ese problema. O los hombres que me van a dejar mentir, ¿no? Un hombre normalmente antes de ir a dormir orina y ya no tiene ningún problema y se acuesta a dormir y en la mañana se levanta. Las mujeres casi no. Pero la nicturia es que cambia el hábito. Por ejemplo, que antes no orinábamos en la noche y ahora sí necesitamos ir a hacerlo. Nicturia. ¿Listo? Vacilación. ¿Qué es vacilación? No lo que yo hacía ayer que le dije a la compañera de multiorgásmica, ¿dónde está? Ah, venga, yo le debo a usted un punto, ¿no? ¿De qué días? Tiene que anotármelo ahí. No. No, es que me contestó una pregunta aquí, ¿qué días? El simpático. Del simpático, sí. ¿Qué es vacilación? El paciente va a orinar, como que siente que ya viene la orina, siente que ya viene y no, nada. Sí, vacilación. ¿Qué otra? Disminución del chorro miccional. Usted le pregunta al señor, ¿usted que siente que el chorro es como más delgadito? Y él le dice, sí, es que antes era con fuerza y ahora son goticas, o es un chorro. Todo esto es por la próstata, todo lo que estamos hablando ahorita. Entonces, él le dice eso, no, es que yo voy a orinar y ya son goticas, o sale un chorrito muy delgadito. Todos esos son síntomas urinarios obstructivos. Hay más, pero esto es como lo más frecuente. Y esto en un paciente mayor, sobre todo mayor por ahí de 50 años o ya en los 50, es sugestivo de qué? No, todavía no, patología prostática. No podemos decirle al paciente con esto de una vez, usted tiene cáncer, eso es peligrosísimo. Lo puede demandar incluso todo eso, que daño psicológico, no sé qué. ¿Cómo? Señor. Sí, acá toca hacer como lo que yo les comentaba ayer con insuficiencia cardíaca. O sea, uno la sospecha, pero ¿qué lo confirma? Entonces acá uno puede pedir el PSA, ¿sí lo han visto? El PSA. Puede también. El tacto. Si se deja, usted le pregunta. Eso toca hacerle ahí tacto. ¿Quiere o no quiere? Casi el 95% de las veces le va a decir que no. El paciente se niega a hacer el tacto. Sí, usted mismo. Usted mismo. Ahí se pone el guante. Cuando estén de internos en el MEO se les va a tocar bastante, sobre todo cuando roten por urología. A mí me castigaron cuando era interno en urología y me pusieron a hacer toda la semana los tactos. Entonces el compañero evolucionaba y la próstata se siente como pétrea, se siente dura, pierde como elasticidad, ¿sí? Entonces todavía se usa mucho el tacto, pero también se pide la ecografía. Se pide la ecografía. Ahí normalmente uno cuando tiene claro que es patología prostática, o sea, que el PSA sale alterado, uno dice, no, pues puede ser la próstata y pide la ecografía prostática. No necesita pedir la de vías urinarias. Aunque casi siempre la ecografía de vías urinarias en el hombre puede incluir próstata, pero es que la ecografía de vías urinarias en el hombre la hacen acá. Pero si usted pide la ecografía prostática, puede ser acá o puede ser transrectal. Y transrectal tiene mejor sensibilidad.
¿Cómo? ¿Esto? Ah, patología prostática. Entonces usted ve esto y usted sospecha que tiene patología prostática. Usted no le dice a él tiene cáncer, tiene nada, porque es que hay hipertrofia prostática benigna. O sea, se crece pero todavía no está cancerígena. ¿Con qué se trata esto? Cirugía. ¿Con cuál? Con la tamsulosina. ¿Qué es la tamsulosina? ¿Qué es la tamsulosina? No lo reduce, es un bloqueador. Bueno, entre todas las cosas que es un bloqueador alfa, adrenérgico. Entonces actúa ahí a nivel de músculo liso, que se relaje un poquito y no permite que el músculo como que siga hipertrofiando. También actúa sobre la parte de las glándulas, entonces como que las glándulas no sigan creciendo. Dentro de dosis terapéutica no tiene ningún efecto en la presión arterial, no me preocupe, por ese lado no me preocupe. Y ya pues viene toda la parte quirúrgica, que cuando hay necesidad de quitarla o reducirla. Bueno, esos son síntomas urinarios obstructivos. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan la dinámica de la excreción urinaria. Si fuera para quitar la próstata, ¿se iría por acá o entrar? Pues eso ya depende de la parte de urología. Pero puede ser de las dos maneras. Creo que lo más común ahorita es transabdominal. Y hay prostatectomía parcial o total. La quitan completa o la quitan pedacito. Si estos síntomas están, pero en un paciente menos de 50 años, ¿qué piensan? O sea, por ejemplo, en uno de ustedes, ¿qué? 22 años, 25, 30. ¿Qué piensan? No. Cáncer de próstata en un paciente joven es muy raro, muy extraño. No, porque normalmente cuando es patología de vejiga cursa más con irritativo que obstructivo. ¿Qué pensaría? Inflamación. ¿De qué? O sea, Prostatitis. una prostatitis. ¿Secundario a qué? Un paciente de la edad de ustedes, hombre, va a hacer prostatitis porque sí. Entonces, porque si el día de mañana uno de ustedes me dice, profe, no fui a clase, mire las cosas, yo veo las cosas, ¿yo qué pasó? Y yo digo, no, es que una prostatitis. Y yo digo, pillo. No, uy, no, gracias a Dios no. Imagínese esa vuelta. Drogas, No, alcohol. sexual. Pero ¿qué más que O sea, pacientes que lo hace por acá? no necesariamente. O sea, por ejemplo, una gonorrea que no necesariamente tiene que adquirirse por sexo anal. No necesariamente. Neisseria puede migrar a través de la uretra y llegar a la próstata y quedarse ahí e inflamar la próstata y causar una prostatitis. Casi cualquier infección bacteriana de transmisión sexual tiene el potencial de causar eso. ¿Sí? Entonces esa es la vía más común. Y sí, cuando hay, por ejemplo, sexo anal sin protección, los bacilos entéricos pueden migrar por la uretra y llegar a la próstata y causar una prostatitis también. Y entonces el paciente puede hacer incluso abscesos prostáticos. Y eso duele porque el absceso prostático tiende a drenar hacia perineo, hacia abajo. Entonces en el espacio entre glúteos y el miembro drena el absceso. Yo he visto drenajes de abscesos en profesionales, me he pedido drenajes de abscesos en esa zona y eso lo hacen quirúrgico.
el paciente no va a aguantar un drenaje así, lo hacen quirúrgico, drenan esto y le ponen antibiótico de amplio espectro. Y se ha visto en pacientes jóvenes. ¿Listo? Entonces, si ven esos síntomas en paciente joven, claro que eso suele cursar también con fiebre, el paciente se siente mal, se siente mal. Pero entonces, los síntomas urinarios obstructivos pueden estar en el paciente joven también, no solamente en el paciente anciano. ¿Listo? Téngalo presente. Bueno, aparte de la patología prostática, ¿qué otra cosa puede impedir el flujo normal de orina? Pero todo es cáncer. Ay, sí, ¿Qué es más común que se lame? ¿El uréter o la uretra? ¿Cómo? ¿Qué es más común que se lame? ¿El uréter o la uretra? Depende del tipo de patología. Por ejemplo, el ureter se va a inflamar con cálculos. La uretra se va a inflamar con infección, o sea, infección urinaria o sea, infección de transmisión sexual. Sí. Por ejemplo, Neisseria gonorrea más frecuente que haga uretritis que haga ureteritis, porque normalmente no se va a ir hasta ureter, porque le queda muy difícil a Neisseria uretra, próstata, uretra, vejiga, ureter, sí, le queda muy difícil. Entonces, lo que hace es que normalmente se queda aquí en esta zona, en la uretra. ¿Y cursa con qué? Con secreción, verdosa, amarillenta, purulenta, dolor. ¿Todo sale por la orina? Sí. El paciente orina y orina pus. Secreción verdosa. A mí me pasó cuando yo estaba en el rural, fui a cubrir una base militar. Y en esa base militar, yo estuve un tiempo, y en esa base militar no habían mujeres. O sea, eran puros hombres. Y duramos como 2 meses que tanto los policías que estaban ahí como yo, que era la parte médica, y el enfermero, no había ni una sola mujer, como 2 meses allá metidos. Y esos chinos salieron con un permiso. Como yo era el médico de la base y no tenía quien me cubriera, pues yo no tenía permiso. Pero ellos sí, ellos salieron de permiso y ellos bajaron a un pueblo que quedaba ahí cerca, que se llama Chicoral, que es en el Tolima. Y en Chicoral pues hay mujeres bonitas. Ya está, los pelados salieron de permiso, volvieron como a la semana. Y pues yo estaba allí, en esa base casi no pasaba nada. Y me dijeron, doctor, tiene 14 consultas. Y yo, ¿qué pasó? Entonces yo voy y pues los manes están todos en fila ahí esperando. Paso el primero y me dice, no, tengo ardor para orinar y tengo ahí como secreción en el pene y me duele mucho. Y yo miro, tenía secreción verdosa y le dolía y sí, tiene una gonorrea. ¿Qué gonorrea? Y lo traté con lo que podía en la base, miré qué antibióticos tenía y traté más o menos de... Y dije, no, pues el perfil de sensibilidad y le inicié, ¿sí? Antibiótico empírico. Porque allá en una base que cuenta el cultivo, que cuenta nada. Listo, el man se va, llega el otro y me dice, todo lo que pasa es que tengo ardor para orinar, tengo secreción en el pene y... No, lo que pasa es que yo, ¿qué pasó? No, me dijo lo mismo que el anterior, lo que pasa es que hace unas semanas salimos de permiso y fuimos por allá con unas muchachas y bueno, estuvimos así. Y entonces yo le dije, bueno, listo, le puse tratamiento y vémonos en una semana. Luego entra el tercero, no, que es que tengo dolor y... Ya cuando iba como en el quinto yo les dije, pero ¿fueron todos al mismo sitio? Y sí, fuimos una gallada grande al mismo lugar. Entonces yo, no, pues clausuren esa vuelta. Y efectivamente sí, era una gonorrea porque mejoró con el tratamiento empírico que le puso. Lo ideal es que uno le ponga a eso, toca clausurar esa vaina y fumigarlo y quemarlo y todo. Y lo ideal es que uno le ponga una ceftriaxona,
porque gonorrea suele ser un poquito resistente a penicilina. La penicilina se usa en tratamiento sobre todo de sífilis. El treponema pallidum sí es bastante sensible a la penicilina todavía. Esto no. Entonces se le coloca ceftriaxona. Se le coloca intramuscular y normalmente es dosis única y se complementa con antibiótico y oral, con macrólido. Pero yo no tenía ceftriaxona ni tenía, entonces me tocó, tenía cefuroxima, que también es betalactámico. Sí se me acabó, sí tocó mandar a pedir más. Tocó pedir más. Y entonces, bueno, pero mejoraron o sea, la neisseria que tenían no era tan agresiva, tan resistente, y mejoró. Y los síntomas de ellos eran secreción uretral y dolor al momento de orinar, y ya, no tenía nada más. Pues eso ya es otro cuento. Las personas que son alérgicas, usted le va colocando a poquitico dosis como para que vaya haciendo tolerancia. Pero son personas que son alérgicas, que no son alérgicos graves. ¿Eso se hace en la vida fetal? ¿Cómo así? Porque es que No, adulto. No, como máquina intrafetal. No. Bueno, ¿qué otra cosa puede obstruir el flujo de orina? Acá, cálculos que pueden estar en ureter. Y bueno, sí, ya, la parte tumoral o alteraciones ya de la parte vesical. Listo. Ahora sí, ¿cómo se forma la orina? ¿Cómo se empieza a formar la orina? Esto es glomérulo. Esto es ¿qué? Glomérulo. ¿Cómo se empieza a formar la orina? ¿Qué fuerzas inciden para formar la orina? ¿O qué es la orina, primero que todo? Desecho. ¿Es qué? Desecho. Sustancias plasmáticas o proteínas. Es un ultrafiltrado de plasma. ¿De qué? Ultrafiltrado de plasma. O sea, es el mismo plasma que tenemos en la sangre filtrado muchas veces. Entonces, si el plasma tiene... ¿Qué tiene el plasma? Proteínas. La sangre tiene un componente celular. Forme. Sí, forme. Y un componente pues que ya de parte de líquido de sustancias. Sí, llamámoslo humoral. ¿Acá qué hay? En la parte celular. Glóbulos rojos, plaquetas, leucos. Y acá pues agua, la glucosa, electrolitos en general, proteínas, lípidos, desechos. Esto se filtra, esto no. ¿Por qué no? Por el tamaño. Porque acá, para empezar a hablar de esto, hay que hablar qué es el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Se olvidó considerar. O sea, el glomérulo no es sino la La estructura que filtra, ¿no? la parte capilar, sí, es la estructura que filtra, pero ¿de qué se compone? Es la parte capilar, esto que está acá, Poderositos. con cápsula. Eso es el glomérulo. ¿Y la parte capilar cómo se ve? Acá la estoy exagerando un poquito, pero básicamente es un endotelio, membrana basal. ¿Y qué otra cosa tiene? Todavía no, hablando de la estructura capilar. ¿Qué tienen esos capilares? Poderositos. ¿Qué tienen de diferente a los capilares normales? ¿Los qué? Los otros también tienen. Pero el tamaño es más grande.
Los demás capilares también tienen fenestración. ¿Qué otra cosa tiene acá que es importante para que funcione? Túbulos colectores. No, hablando del capilar. Los túbulos ya después es diferente al glomérulo. Los podocitos. Yo doy No, los podocitos vienen acá pegados y ya les explico por qué. Ellos vienen acá, entonces viene endotelio, membrana basal y por fuera están los podocitos. Entonces imagínense un tubo, el tubo viene así, acá está el endotelio, por encima está ¿qué? Membrana basal y por afuera están los podocitos. Tienen que estar acá, no pueden estar aquí. Esto es cápsula, esto es tejido conectivo y células endoteliales también. Epiteliales, perdón. ¿Por qué tiene que estar acá? Porque ¿cuál es la función de los podocitos? No. ¿Regular el paso de qué? de la sustancia. ¿Cuáles? Agua. Los podocitos tienen una carga negativa muy alta. Fuera de eso, entre podocitos, o sea, entre los pies de los podocitos de las prolongaciones se forma como un embudo y entre ese embudo hay como una sustancia gel. Y entre esa gel se forma como una filtración para discriminar sustancias. ¿Sí leyeron esa parte o no? Ahí está en ese capítulo. ¿Cuál es la principal función de los podocitos? Que no pasen las proteínas. ¿Y cómo lo hacen? Por la carga negativa. Por la carga, porque las proteínas tienen carga negativa. Entonces viene para acá y se repele. Cuando la proteína intenta pasar como este espacio entre las prolongaciones del podocito, se encuentra con una carga negativa muy alta. Entonces intenta y no puede y se regresa. ¿Esto para qué funciona? Para que no orinemos proteínas. Porque todo lo que se escape de aquí hacia afuera se está escapando de acá. O sea, pasa de aquí, de los capilares, hacia el espacio del Bowman. Esto se llama espacio urinario. Y todo lo que pase hacia acá terminará pasando hacia dónde? Hacia los túbulos, hacia los túbulos. Entonces, ¿es deseable orinar proteínas o no? No, ¿Por qué? porque son muy escasas. Puede tener una proteinuria. Porque puede tener una proteinuria, sí, pero porque las proteínas son muy costosas. ¿Sí? Eliminarlas representa un peligro para la vida, sobre todo cuando se eliminan en grandes cantidades. Entonces, no es deseable orinar proteínas. Entonces, la principal función de los podocitos es eso. Ahora, el endotelio, como dice acá el compañero, de ese lugar tiene unas fenestraciones, pero esas fenestraciones son muy pequeñas como para que pasen las células. ¿Sí? Entonces en esta parte endotelial forma una barrera contra los glóbulos rojos, los leucos y pues, las plaquetas. Entonces por eso normalmente nosotros no orinamos ¿qué? Células. Hablando de qué? Glóbulos rojos, de leucos Plaquetas. y de plaquetas. Tampoco orinamos proteínas de cualquier tipo, o sea, globulinas, albúmina, inmunoglobulinas. Eso es importante que se lo aprendan porque esto es la diferencia entre un síndrome nefrítico y un nefrótico. ¿Sí o no? ¿Cuál es el nefrítico? ¿Qué se afecta en un nefrítico y qué se afecta en un nefrótico? En el nefrítico y en el nefrótico ambos atacan el glomérulo, pero lo hacen en sitios distintos.
Sí, tal cual. Nefrítico. En el nefrítico hay una reacción inmunológica contra esto. O sea, células endoteliales y membrana basal. Entonces, ¿qué pasa? Se interrumpe la barrera. Y esto pasa. O sea que el paciente con nefrítico, ¿qué va a tener? Hematuria. De origen glomerular. Porque hay hematuria, por ejemplo, que uno tiene un cálculo en ureter y uno orina sangre. ¿Esa hematuria sería de origen glomerular o no? No. Sería más baja. Yo les iba a hacer la pregunta. ¿Cómo es la diferencia? No necesariamente. ¿La cantidad? No necesariamente. El color. Porque con cálculo cursa con disminución de la emisión. Síntomas. Dolor. No, porque si el cálculo está solamente en uno de los lados, el paciente puede seguir orinando incluso normal. Sangre. Macroscópicamente no la van a poder diferenciar. Tienen que hacerlo con un parcial de orina. Ahora, ¿qué verían en el parcial de orina que les haga saber o deducir que la hematuria es alta o es baja? ¿Las células estas cuáles? ¿Las células cuáles? Ahí aparece cuáles son las altas, pero no. Entonces vamos a buscar en el parcial de orina células algo. Células algo. ¿Endoteliales? ¿Qué más buscamos? Aparte de las células algo. Señor, en el parcial de orina vamos a buscar dolor. A ver. Están los Señor, eso podría orientarnos, que si es un cálculo, el paciente está con sintomatología de cálculo, dolor tipo cólico, tal. Pero en un parcial de orina, ¿cómo vamos a diferenciar si el... ¿A usted le va a pasar? Viene una tía castrosa Ya pasa pues proteinuria. y les ¿no? pasa un uroanálisis y le dice, mire, este es el parcial de orina de su primo. Y ya, no le dice nada más. Y usted ve que tiene hematuria. Ahora va a diferenciar si la hematuria es alta o es baja. Pero a usted le va a pasar eso, le pasan un examen y no le dan el contexto. ¿Listo? Proteína. Entonces, ¿qué hace sospechar si la hematuria es alta o es baja? La morfología de los glóbulos rojos. ¿Cómo es un glóbulo rojo normal? Así no. Redondito. Estos glóbulos rojos van a ser dismórficos. Los que son sangrados altos, o sea, glomerulares, van a ser eritrocitos dismórficos. Porque es que los túbulos tienen diferentes osmolaridades. Por ejemplo, el proximal es isosmótico. ¿Sí? Más adelante pasa, en el asa de Henle debe haber una parte que es muy concentrada. Entonces es hiperosmolar. Entonces él pierde agua, se deshidrata. Luego pasa por una parte que es hiposmolar, se hincha. Luego, señora. Bueno, eso no sería entonces la forma de los glóbulos, no sería totalmente falciforme. No, porque estamos en el contexto pues, de solamente de un sangrado. Si el paciente no tiene antecedentes de nada más, pues no pensamos en anemia falciforme. ¿Sí? Y si la sospechas, pues con un hemograma la confirmas. Pides un hemograma y pides un frotis de extendido de sangre periférica. Y en el frotis nos dice la fórmula de los glóbulos rojos. Si tú lo sospechas, lo puedes pedir, está bien. Pero si en el frotis extendido de sangre periférica dicen que los glóbulos rojos son normales, no estamos en una anemia de célula falciforme. Entonces él pasa por diferentes concentraciones y eso hace que el eritrocito se hinche, se deshidrate y cuando se orina, pues ya él ha pasado por todo este proceso y son eritrocitos dismórficos. También les pueden decir que hay cilindros eritrocitarios. ¿Qué es eso? Eritrocito de forma cilíndrica, ¿por qué? Resulta que hay una proteína, investíguela, proteína de TAM-Horsfall. ¿De qué? Proteína TAM-Horsfall, que es una proteína que hay en la parte urinaria, una proteína normal que hay en todo el sistema excretorio urinario. Y cuando hay sangrados glomerulares, Dice que es una
el eritrocito se combina con esa proteína y como pasa por esta parte, él toma la forma de ¿qué? Un tubo. Se haga de cuenta que pasa por acá y toma la forma de los túbulos por donde va pasando y se orina y se ve como cilindros eritrocitarios. Todo eso le puede hacer a uno sospechar que el sangrado es alto y con eso hace un diagnóstico diferencial, porque si tiene cilindros eritrocitarios y tiene eritrocitos dismórficos, van a pensar en un cálculo renal. ¿Por qué no? Porque el cálculo renal sería ya un sangrado mucho más bajo. Perdón, estos son, acá por acá sería ureter. Entonces sería un sangrado más bajo y ya ahí a ese nivel de, ya el eritrocito no está sometido a todo el estrés que pasaría por los túbulos. Ya ahí se orina y ya. Entonces eso le va a dar el diagnóstico diferencial. Entonces el paciente con síndrome nefrítico tiene hematuria. ¿Qué más tiene? Sí puede tener leucocitos, pero no tan altos. Proteínas. ¿La qué? No mucho. El paciente con síndrome nefrítico tiende a tener oliguria. O sea, orina sangre, pero al mismo tiempo orina menos. Porque acá esta inflamación, hay tantos agregados, activación del complemento, reclutamiento leucocitario, que esto estresa el vaso y hace esto. Porque como hay producción de mediadores inflamatorios, lesión endotelial, se produce endotelina, se produce prostaglandinas, leucotrienos, y se obstruye también mecánicamente por la agregación leucocitaria acá. Entonces se permite que se filtre orina, pero al mismo tiempo se filtra menos por la cantidad de inflamación que hay en la zona, entonces el paciente orina menos. ¿Y cursa con qué otra cosa? Con hipertensión arterial. Hay diferentes postulaciones para eso. Se cree que colabora la oliguria y se cree que por el mecanismo inflamatorio en la zona hay activación del eje, por la reducción en la inflamación reduce el flujo sanguíneo renal, entonces me va a inflamar toda la zona, reducir el flujo y activación profunda del eje renina-angiotensina. Pero esto sería una causa de hipertensión arterial para siempre o no. Una vez esto mejore, el paciente ya, listo. ¿Y cómo van a ver el nefrótico? Entonces, ¿el nefrótico qué afecta? El nefrótico afecta podocitos específicamente. Casi no se mete con la parte endotelial ni de membrana basal, sino con podocitos. Y el paciente va a tener, por lo tanto, ¿qué? Eso es lo más característico. Sobre todo rango nefrótico cuando ya se acerca a los 2 gramos en 24 horas o más de expulsión de proteínas en orina. Perdón. ¿Qué otra cosa? Ley de Starling, leyes de Starling. Edema. Tienen que aplicar lo que hemos visto hasta el momento. ¿Edema en dónde? ¿Dónde va a ser más marcado? Miembros inferiores. Ascitis puede que haga como puede que no, porque acuérdense que para que haya ascitis se tiene que haber ¿qué? Hipoalbuminemia e hipertensión portal. Yo se los comenté en algún momento. Si de pronto hay uno pero el otro no, es más difícil que haya ascitis. No es imposible, pero es más difícil. Si están estos dos, sí o sí. ¿Listo? Edema escrotal, muy característico. Viene aquí en el edema. Edema de miembros inferiores y edema escrotal. El edema puede llegar a ser tan importante que incluso se inflaman un poquito los párpados. ¿Cómo? Sí. Colesterol elevado. El que me diga ese por qué, un punto. No sé por qué. Pues por las proteínas. Vamos. La HDL, eso sí, de Defequen ideas.
que no con la función del transporte. ¿Por la qué? Perdón, ya. Proteínas, ¿Qué pasa? que no van a ser como la función de la HDL que no permite como el transporte del metabolismo. El No, hígado es señora, base espérame, espérame que ella me está hablando primero. Pero el HDL, como hay menos cantidad de proteínas, se está botando y son caras, entonces no se está produciendo y no hay movimiento de colesterol. HDL, no. El LDL, el hígado empieza a segregar más LDL porque esto detecta que está perdiendo muchas proteínas. LDL. HDL no. Porque si estoy perdiendo proteínas, es muy difícil sintetizar HDL porque HDL, como ustedes se dieron cuenta en bioquímica, es más proteína que lípidos. Bueno, Mientras que LDL es más lípidos que la parte, que la parte, HDL entonces no se está llevando colesterol. que la parte proteínica. Pero no es lo principal. Lo principal es que se produce muchísimo LDL. Demasiado. Y entonces el paciente tiene elevación de los niveles de colesterol, incluso pérdida de colesterol por la orina también. ¿Y qué otra cosa tiene? También puede ser por la pérdida de la ¿Qué? Sí, por la pérdida de albúminas transportadoras. ¿Qué más? Hipertensión, secundaria de... Pero en el síndrome nefrótico puede haber o no puede haber, no es tan importante como en el nefrítico. Entonces en el nefrótico no se confíen de que hay hipertensión porque no es constante, en el nefrítico sí, en el nefrótico no tanto, no tanto. Tal vez por lo que se conserva tanto la diuresis, pues, se elimina el exceso. Diabetes insípida. ¿Cómo? Diabetes insípida. No necesariamente tampoco. Hay tendencia a las infecciones. Puede ser infecciones de otro tipo, de cualquiera. Está más susceptible a las infecciones. ¿Por qué? Se están eliminando valores. Se pierden las inmunoglobulinas por la orina, tanto M como G. Proteínas de complemento, citoquinas y todo lo demás se pierde por orina. ¿Listo? El nefrótico y el nefrítico son enfermedades secundarias ¿a qué? ¿Secundarias a qué? Sí, ¿de qué tipo? bacterianas. O sea, cualquier tipo de infección. Renales, vías urinarias. Bacterianas. ¿Qué bacteria específicamente? El cólico. Las dos se pueden presentar después de una infección. Es más frecuente en el nefrítico por el componente inmunitario tan grande que tiene. El nefrótico también tiene componente inmunitario, pero no tan intenso como acá. Es común en un paciente, por ejemplo, que tiene infección de garganta, pero no viral, sino bacteriana, casi siempre por estreptococo. Y el paciente va, le encuentran esa garganta llena de pus, secreción, dolor, enrojecimiento, faringoamigdalitis bacteriana y se le indica pues su penicilina. O algunos lo tratan vía oral con acitromicina, etc. Al paciente se le cura el dolor de garganta, se le cura la infección y por ahí como a las 2 semanas empieza a orinar sangre. A orinar menos y pues empieza a sentirse como mal. ¿Ahí qué hizo? ¿Qué está haciendo ahora? No está filtrando. Está haciendo un nefrítico. ¿Por qué? Porque resulta que las proteínas del estreptococo inducen una reacción inmunitaria y se empiezan a crear las inmunoglobulinas. El paciente se cura de la infección de la garganta, la bacteria se erradica y unos días después se producen las inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas están buscando al estreptococo. A veces se encuentran todavía antígenos del estreptococo que quedaron por ahí nadando en el plasma
o a veces no, bueno, forman inmunocomplejos y llegan a nivel del glomérulo y se estancan acá en los capilares glomerulares y forman como un efecto muy parecido al cabello en el sifón. ¿Sí lo han visto? Cuando se acumula cabello en un drenaje, se acumulan acá y se pegan, y al pegarse ahí inducen una reacción inflamatoria. Entonces ya no está la bacteria para la cual se indicaron estas inmunoglobulinas, ya no está presente, pero produce un efecto adverso contra la parte glomerular. Se estancan allá, inducen inflamación. Bueno, el paciente con nefrítico puede tener fiebre, malestar general, todo como si tuviera pues una reacción inflamatoria. Y ya. ¿Qué se le haría ahí a ese paciente? Corticoides. Para modular la reacción inflamatoria y que esto vaya pasando. ¿Listo? ¿Sí entendimos nefrítico? Entonces, nefrítico va dirigido la reacción inmunitaria ¿contra quién? Contra la parte capilar glomerular, hablando específicamente sobre membrana basal y células endoteliales. Y nefrótico, podocitos. El nefrótico puede ser por mecanismos similares, solamente que el sistema inmunológico termina atacando más a los podocitos. Y hay otras causas inmunológicas solitas de nefrótico. Y esos son, a grandes rasgos, patologías glomerulares. Eso es muy frecuente en pediatría. El niño que hizo la infección de garganta y luego llega así, o también infecciones de piel, un impétigo, una erisipela, y llegan con eso. Casi siempre que esté involucrado el estreptococo va a pasar esto. ¿Listo? ¿Hay forma ¿De prevenirla? No. Uno lo máximo que puede decir la mamá es: tiene una infección de garganta, se le va a dar antibiótico. Y si usted nota en 1 o 2 semanas que no está orinando, que orina menos, que orina sangre, o orina así como con la Coca-Cola, o alguna cosa, tráigalo. Pero no tenemos ahorita nada para prevenir eso. Ni tenemos nada tampoco para predecir quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. no se hace? ¿Cómo? No se hace. No necesariamente. Puede que se haga como puede que no. Acá vemos el ejemplo de que acá cualquiera pudo haber tenido en su vida una infección de garganta que haya requerido penicilina. Y me puede decir: no, pero yo nunca hice eso. Ahí entra el componente inmune. El componente inmunitario de la persona. El componente inmunitario de la persona, que ya varía pues, según cada quien. Entonces no necesariamente. Tampoco tenemos alguna escala clínica o algo para aplicar al paciente y decir: este paciente tiene más riesgo de hacerlo que el otro, ¿no? No hay nada en este momento. Tampoco se pueden dar corticoides profilácticos, como decir: voy a tenerlo 2 semanas con corticoide para que no vaya a hacer. No se hace tampoco. Eso no está aprobado en ninguna guía. ¿Listo? Entonces ahora sí, hablando ya de estas patologías para que los distingan primero, pues ustedes necesitan la membrana basal intacta, endotelio y podocitos para tener un funcionamiento normal del glomérulo. Acá actúan unas fuerzas para hacer que usted orine o no orine, que son pues las fuerzas que influyen en la filtración. ¿Qué fuerzas hacen que el líquido salga hacia la parte tubular? La presión hidrostática capilar. En el libro le ponen otras siglas, pero yo les voy a poner así. Presión hidrostática capilar, ¿qué más? Hay una, o sea, la presión hidrostática capilar sería acá adentro, ¿sí o no? Sí. Que tendería a ir hacia afuera. Acá habría una fuerza opuesta, ¿cuál es? La de los vasos sanguíneos. La Antes de la coloidosmótica, ¿cuál otra habría? Acá afuera de los capilares. La intersticial. La presión hidrostática
en el espacio urinario o en la cápsula en el espacio urinario. O sea, como acá se filtra agua, líquido, acá se acumula líquido. Y ese líquido tiende a oponerse ¿a quién? A la salida de líquido. Entonces, esta promueve hacia la filtración y esta tiende a no dejar la filtración. Ahora sí, presión coloidosmótica. ¿De dónde? Del capilar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O se perdieron? Yo ya no sé, profe, es que usted está hablando muy bajito y acá no se escucha. Que la presión hidrostática capilar promueve filtración y la presión dentro de la cápsula Bowman o en el espacio urinario se antepone a la filtración, ¿sí o no? Y la presión coloidosmótica capilar promueve la filtración o se antepone a ella, se opone. ¿Cómo? Porque acá dentro de los capilares están las proteínas y las proteínas no pueden salir hacia acá. Entonces tiende a jalar el líquido. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna otra fuerza a tener en cuenta ahí? Presión de líquido intersticial. Ya, esa sería la de la cápsula Bowman que la puse ahí como pH, presión hidrostática del espacio urinario. Presión coloidosmótica de la presión intersticial. Esta es dentro del capilar y esta es fuera del capilar. Y la coloidosmótica. Esas son las fuerzas principales. Si esto se altera, usted va a tener más o menos formación de orina, cualquiera de los dos. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes se toman ahorita acá 2 litros de agua ahí sentados, ¿esta fuerza hacia dónde va a tender? ¿Hacia la filtración o hacia disminuir la filtración? ¿Por qué? Se toma una gran cantidad de líquido, hay una hipervolemia transitoria. Esto se llena de líquido, llega a mayor cantidad de líquido por la arteriola aferente, que es esta. ¿Sí o no? Llega a mayor cantidad de líquido, los capilares se llenan de líquido y ¿qué presión aumenta? Aumenta la presión hidrostática capilar, que aumenta la presión con la que se filtra el líquido hacia acá. El líquido acá hace lo contrario que cuando vimos en el paciente deshidratado. En el paciente deshidratado, ¿cómo pasaba este líquido por acá? ¿Rápido o lento? Lento. Acá va a pasar rápido porque como viene con mucha presión, cada columna de agua empuja a la anterior y no le da tiempo casi para reabsorber ¿qué? Sodio y agua. Entonces el paciente orina mucho más. Como orina mucho más el líquido que los componentes de desecho, pues el paciente suele orinar un líquido claro, transparente, casi que con muy poco olor porque es más la cantidad de agua que está eliminando. ¿Listo? ¿Eso es malo o bueno? Y a gran volumen. Eso no se llama solución. Depende. Uno Porque siempre busca que la orina salga pues menos... depende del paciente. Porque si es un paciente, por ejemplo, diabético, ¿usted qué piensa? Que está haciendo una glucosuria, la glucosuria jala agua y al jalar agua aumenta el volumen urinario y el paciente orina así y dice, ah, qué bárbaro, qué bien hidratado estoy orinando transparente. ¿Y sí o no? Por eso le digo que todo depende, como en derecho, todo depende. Cuando tiene frío orina más. Uno, porque en situación fría el gasto de agua disminuye, entonces ya no hay tanto por sudoración. Entonces técnicamente no es que aumente la volemia, pero no se está gastando el líquido que normalmente se gasta por pérdidas insensibles y se tiene que eliminar por orina. Y pues normalmente como una reacción secundaria pues de origen nervioso al frío, que hay contracción muscular, etc., puede influir un poquito en la parte del deseo de miccionar. Pero diría que aumenta el volumen, alguna cosa no. Algunas personas pueden tener síntomas irritativos con el frío,
les puede desencadenar esas ganas de orinar. Líquido claro transparente, entonces él me decía, ¿eso es normal o no? Pues depende, si es en ustedes y se tomaron una gran cantidad de líquido, pues es normal. Pero si es por ejemplo un paciente diabético, hipertenso, que pues yo técnicamente está modulando el líquido, no tengo razón para que esté ahorita poliúrico, o sea, no le he visto tomar grandes cantidades de agua, él dice, no, usted le dice, usted se hidrata muy bien, no, pues, por ahí unos 2, 3 vasos de agua al día me tomo, no debería estar orinando así, menos en una ciudad como Cúcuta. Entonces, ahí. Pero si ustedes me dicen ahorita, no, pues es que yo me tomé 2 litros de agua y me dieron ganas de orinar y tenía estas características, bien. Eso puede parecer una pregunta boba, pero no lo es, porque hay pacientes que por ejemplo, a mí me han consultado porque orinan amarillo, orinan muy amarillo. Si un paciente les dice eso, ¿usted qué es lo primero que mira? Dieta. Todavía no. Si está histérico. Si está histérico, lo primerito. Fíjate que la medicina es pura lógica. Si está, él dice que está orinando amarillo, ¿usted qué es lo primero que busca? Ictericia, para ver si es que el man está orinando bilirrubina. Si usted no lo ve icterico, ni en mucosas ni en piel, muy probablemente no sea bilirrubina lo que está excretando. Ahora sí que le preguntan, dieta. ¿Qué hay en la dieta? Beta-carotenos. ¿Qué otra cosa? Colorantes, medicamentos. Medicamentos. Complejo B. ¿Cuál es? Una lista larga de medicamentos que pueden teñir la orina. Medicamentos antituberculosos, rifampicina, antibióticos, lo que yo les decía, la nitazoxanida tiñe la orina, el metronidazol a veces un poquito, complejo B bioral tiñe la orina, vitaminas, etc. ¿Qué otra cosa le preguntaría? ¿Qué otra cosa le preguntan? Síntomas. Bueno, sí, le pueden preguntar si tiene algún síntoma. No, no tengo nada. Ya. ¿Qué más? Vaya otro mes. Vaya, dígale, estoy trabajando en particular, vaya, dígale eso y se muere de hambre. Trabajando en particular y se le dice, vaya con otro médico. Nada. Interconsulta tu neurólogo. No, nos va a putear. Casi todo el mundo nos va a putear si no hacemos el trabajo primario. O sea, el diagnóstico ya. Dejarles todo listo. Nosotros vamos a enviar al especialista ya para que instaure un tratamiento, Y cobre. cobre y o en condiciones de que uno dice definitivamente esto no, o sea, esto es muy complejo, no creo, ya está. House, toca llamar a House. Por eso que a veces los médicos generales hacemos mejor diagnóstico que muchos especialistas, porque tenemos todo en la cabeza. Ellos solo tienen lo de su especialidad, para ellos solamente existe eso y no lo pueden relacionar muchas veces con cosas externas. Pero nosotros, por ejemplo, ahorita, en la máxima cúspide, o cuando ustedes estén en mi posición que estén estudiando para residencia, tienen todo en la cabeza al mismo tiempo, tienen pediatría, gineco, medicina interna, todo al mismo tiempo y todo se relaciona, cosa que no va a tener un especialista ya nunca. Entonces sí podemos hacer muy buenos diagnósticos, así, que a veces ellos mismos dicen, ¿qué más le preguntan? Un paciente por esto no lo podemos mandar a urología ni por el carajo, nada. Así que, esa, la hidratación. Y este paciente me dice, no, pues es que a mí la verdad eso de tomar agua a mí casi no, yo pues por ahí, con gaseositas o así, pues en el día que me agarre la sed, voy y me compro una gaseosita, un juguito y ya. Y el resto, así de líquidos, pues lo que coma al almuerzo. Entonces yo le dije, entonces agua, nada. Digo, no, muy rara vez yo como así, tomo bastante agua. Ahí está el diagnóstico, compa. Entonces yo le dije, pues sencillamente usted orina amarillo porque su componente de líquido en la orina es menor y el componente de desecho es mayor. Entonces hay un volumen reducido. Yo le dije, usted no orina casi, ¿cierto? O sea, usted no es que esté orinando, no, por ahí 1 a 2 veces al día voy y orino. No es porque tenga una patología renal, porque no tenía ningún antecedente de nada, sencillamente es porque casi no le pone líquido al sistema y la presión hidrostática
¿Eso puede producir patología renal? Sí, con el tiempo sí. Con el tiempo sí va a producir esto patología renal porque está obligando al riñón permanentemente a reabsorber y reabsorber y está trabajando. Entonces en algún momento esto va a sacar la mano. Y ya, me dijo, no, pero no me va a enviar ningún examen para confirmar. Entonces yo le dije, no, clínico. Bueno, ¿y qué diagnóstico es? ¿Qué enfermedad? Yo le dije, no es ninguna enfermedad, solamente tiene que tomar más agua. Y digo, ya, sin medicamento de nada, sí, sin medicamento, sin nada. No, pero no sé qué. Yo, ah, bueno, si no le gusta, ahí sí. Y como estamos por EPS, entonces, Vaya otro médico. sí, vaya, no le gustó. ¿Qué más? Yo le expliqué las razones. Yo no le puedo tratar esto con medicamentos, ¿qué le voy a hacer ahí? Darle diurético para que orine más a ver si orina transparente, no. Mandarle sueroterapia. Y no le gusta hidratarse con agua, o sea, que yo le dijera, eso a usted le va a pasar, que usted le diga al paciente que la enfermedad es, no que es su culpa, porque no le podemos decir así directamente, porque estamos en una era en que ya no podemos decir nada. Pero usted le dice al paciente con términos suaves como que su enfermedad depende de él mismo, y eso es como que usted le arriara a la madre. O sea, usted le dice su enfermedad se puede curar con dieta, con ejercicio, sin necesidad de medicamentos, su dieta es producto de un mal estilo de vida, y ellos se ofenden porque la mayoría de pacientes quieren que les digan que su enfermedad no es culpa de ellos y que es fortuito por el destino, y por lo tanto inhibirse de cualquier tipo de culpa. Eso está muy en la psicología del ser humano, de los seres humanos tontos. Y entonces no quieren tomar control de su enfermedad y quieren que nosotros seamos responsables de eso, como que no es mi culpa lo que está sucediendo y me tienen que ayudar. Eso es muy común en pacientes diabéticos y le va a pasar esto. Entonces una consulta tan tonta como esta, si le llega a alguien que no sabe, empieza a enviarle urocultivo, uroanálisis, ve qué será, será que tiene una pseudomona en la orina, y la pseudomona es amarilla, por eso se llama eurigirosa, y debe ser que tiene una pseudomona, por eso orina amarillo, y pero tan raro que el paciente no tiene síntomas, y empieza a darle 1000 vueltas a la cabeza y sencillamente es que no se está hidratando bien. Listo. ¿Qué otra cosa va a hacer que aumente la filtración? ¿Cómo? Depende también. Depende. ¿Quién dijo hipervolemia? Depende. ¿La insuficiencia cardíaca da hipervolemia o no? Sí, porque es una sensible. ¿Y el paciente orina bastante en insuficiencia cardíaca? No. No. Entonces, ¿ves? Tenemos un estado de hipervolemia con una disminución de filtrado glomerular. Sí entiendes por qué todo depende. Sí, está tomando diurético, sí puede ser una causa, diurético. Pero el diurético no se mete con esto. El diurético nunca se mete con el glomérulo. ¿Con quién se mete el diurético? Con la filtración de la No la filtración, la reabsorción. Porque acá ya se filtró. Ya lo que se filtró de acá, ya viene. Acá lo único que va a suceder en los túbulos que vamos a ver en las siguientes clases es reabsorción o excreción. O sea, o algo se absorbe, o no se absorbe, o se excreta. Pero ya filtración aquí ya no hay. Entonces el diurético se mete con la reabsorción. Entonces se mete ahí en los receptores y no permite que ciertas sustancias se reabsorban y por tanto se excreta más. Pero hablando de la parte del glomérulo, ¿qué otra cosa haría que yo orine más? Si hay menos proteínas. Menos proteína. Si acá técnicamente disminuyera la concentración de proteínas, tiende a haber mayor salida de líquido, favoreciendo la presión de filtración. ¿En qué condiciones? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el nefrótico. Cirrosis. Sí, cualquier condición que pueda condicionar una hipoalbuminuria, una
hipoalbuminemia, perdón, cirrosis hepática, nefrótico. Desnutrición ya, bueno, es que depende porque la desnutrición es un poquito más compleja, pero puede o no puede haber. ¿Sí o no? ¿Qué condiciones harían? Bueno, hay más, pero por el momento eso. ¿Qué condiciones haría que el paciente orine menos? Hablando de patología glomerular o alguna condición ahí en el glomérulo. Vasoconstricción de la aferente, sí. Eso sería por disminución de la presión hidrostática. Aumenta la absorción de la ¿Aumente qué? la absorción de la presión. ¿La absorción de qué? De la periferia. ¿Cómo así? No te entiendo, no. O sea, siguiendo la lógica de que si se aumenta, lo que sirve la lógica Él básicamente lo que me está diciendo es que la arteriola aferente llega y trae, ¿sí o no? no me entiendo. Se cierra. Entonces disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto, Usando la lógica de que dijo que la media estaba cuando se aumentaba se disminuía la absorción de la arteria venosa intraventra. Entonces aumentaba la cantidad. No me queda. No viene más. ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Activación del simpático, sí, pues porque... Bueno, ahí depende la activación del simpático por varias cosas, más que todo por disminución del flujo, o sea, disminución de la presión hidrostática. ¿Qué más? La activación del eje, pero el eje, bueno, hablando de la parte glomerular, o sea, disminución de la presión hidrostática. ¿Qué otra cosa? Consumo de agua. Que aumente esta. Que aumente esta, miren. Presión hidrostática del espacio urinario. Que aumente la presión hidrostática del espacio urinario. ¿Cuál es el espacio urinario? El espacio que hay entre el capilar y la cápsula guma. Esa zona ahí de espacio donde se acumula líquido mientras el líquido va pasando a los túbulos. Acá hay líquido. Y ya vimos que esta fuerza se antepone a esta, ¿sí o no? ¿Qué condiciones haría que este incremente? Sí, de la eferente. Uy, está cortante. Si acá hay vasoconstricción, el líquido acá aumenta. ¿Por qué? Esa es la eferente, la de allá arriba. Sí, porque acuérdense que el líquido, claro que acá, bueno, ahorita les explico una cosa. El líquido viene acá, se trata de filtrar y sale. Acá podrían pasar dos cosas, porque la vasoconstricción en esta zona podría hacer que la presión hidrostática acá incremente y se aumente la presión de filtración. Pero al mismo tiempo, al aumentarse acá la presión de filtración, podría hacer que se acumule aquí líquido y ese líquido al mismo tiempo trate de frenar un poquito ese mismo filtrado glomerular. Lo que él dice es válido y sí se puede dar. ¿Qué es lo más frecuente? Que se incline hacia la filtración. ¿Por qué? Porque de hecho esto es lo que pasa cuando hay activación del eje. Yo no se los había comentado para esperar llegar hasta acá. Cuando se activa el eje, el paciente puede orinar menos, pero sigue orinando. ¿Sí? Sí se había preguntado cómo hace el paciente para seguir orinando si tiene menor cantidad de líquido. Porque el paciente que tiene menor cantidad de líquido llega a menos presión por la arteriola aferente, ¿sí o no? Y al llegar menor presión, acá la presión disminuye mucho como para que sea lo suficiente para que se filtre. La presión va a caer demasiado. Es más, puede que la presión oncótica dentro del capilar le gane a la presión de filtración. ¿Cómo haría él para superar eso? Porque usted necesita seguir orinando. Incluso en condiciones de hipovolemia necesitaría formar algo de orina para eliminar desechos. ¿Incluye más agua? ¿Vasoconstricción? No, el eje solito.
sin nada externo, sin ingerir agua, sin ponerle líquido. ¿Cómo haría el eje solito para que el paciente siga orinando en esas condiciones de... Aumentar la vasoconstricción. ¿En dónde? En el diferente. En la deferente. Entonces, aumenta la constricción en la deferente y el líquido que se está filtrando acá o que está llegando acá con poquita presión se acumula porque la llave de salida está cerrada. Entonces todo el líquido se devuelve hacia acá, el capilar se hincharía por la congestión del sistema y así lograría usted que se filtre y aumente la presión hidrostática venciendo la oncótica y orine. Si ya el paciente está en un shock, pues ya sí definitivamente no va a orinar nada y el mecanismo se rompe. Pero este es un mecanismo para seguir orinando. ¿Listo? Entonces técnicamente aumentaría la presión de filtración para seguir orinando. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué aumentaría la presión acá en este espacio? La presión hidrostática del espacio urinario. ¿Por qué no sería la acumulación de proteínas? Acumulación de proteínas, ¿dónde? Si tuviéramos una patología, pero ya ve que por ejemplo en el nefrótico hay pérdida de proteínas, o sea hay salida de proteínas de acá del capilar hacia acá y el paciente orina, o sea se va hacia la filtración. Está facilito. Es por ejemplo en un paciente que tiene un cálculo. El paciente tiene el cálculo acá y digamos que el cálculo está obstruyendo casi todo el ureter. ¿Ahí qué pasa? Pasaría lo contrario a lo que usted dijo de La orina llega y tiene dificultad para bajar, ¿sí o no? La velocidad de filtración es menos. Entonces, como la orina llega y tiene dificultad para bajar, la orina empieza a acumularse de aquí para arriba. ¿Cómo se llama eso? Una hidronefrosis. Se congestiona el sistema de orina, se congestiona la pelvis renal, se congestiona el riñón. Esto termina ascendiendo tanto que se replica en cada uno de los glomérulos, que son millones, y entonces lo que hace es que la orina toda se acumula acá, se acumula el líquido en esta zona, y entonces termina superando al de la presión de filtración. Entonces el líquido, en este caso del espacio urinario, o sea el líquido que está entre la cápsula de Bowman y los capilares, aumenta y termina siendo incluso mayor que el que tiende a sacar el líquido de los capilares. ¿Sí entendimos eso o no? ¿Sí o no? Entonces vuelve a entrar a los capilares. Señor, Vuelve a entrar. es como si tratara de entrar a los capilares, pero no entra, sino que evita que lo que está en el capilar salga. Entonces está ahí. Técnicamente no, porque es que la barrera externa del capilar no dejaría que vuelva y entre el líquido. Todo este tejido conectivo y todo esto no permitiría. Y entonces el paciente orina más o orina menos. ¿El paciente orina más o orina menos? ¿Cómo va a orinar más? Porque está Tiene menos, porque la presión de la cápsula de Bowman se antepone a la presión de filtración capilar. Entonces el paciente orina menos. ¿En qué condiciones se puede dar eso? Ya les dije una. Cálculos. Cálculos. Sobre todo cálculos que sean muy grandes, que obstruyan mucho. Y aún así en un paciente con un cálculo grande, en uno de sus ureteres puede seguir orinando. No se confíen de eso. ¿Por qué va a seguir orinando? Porque el otro riñón está funcionando. El otro riñón está Está sano, funcionando. está funcionando. Entonces usted va a ver que orina y usted dice, ah, no, pero está orinando. O sea, no. Y va a ver que usted le hace la ecografía y tiene hidronefrosis en uno de los riñones. Cálculos, ¿qué más? Inflamación. ¿Dónde? Inflamación ureter, sí, pero la mayoría son por cálculos. ¿Dónde más? Para que no lo digan antes, cáncer, bueno. Tumores. Se la perdió. ¿Cuáles son las condiciones que aumentan esto? ¿Que van a hacer que orine menos? No. Ejercicio. No, no, porque no toda embarazada va a ser hidronefrosis, ¿no?
No. Porque la deshidratación se están perdiendo, porque la deshidratación afecta es esta, no esta. La deshidratación afecta la presión dentro del capilar, no afuera. Prostatitis. Cualquier tipo de patología prostática, hiperplasia benigna de próstata, SIA de próstata. ¿Por qué? Porque la próstata no va a dejar que se evacúe el líquido de la orina adecuadamente. El ureter se llena de líquido, luego se llena la pelvis renal, luego el riñón, luego los túbulos y los métodos. ¿Sí entendimos o no? La cistitis, si no hay ninguna otra condición de obstrucción, no. Porque la cistitis lo que más sucede es, más que obstrucción, es que el músculo está irritado y antes el paciente con cistitis orina muy frecuentemente. ¿Listo? ¿Qué más? Creo que es eso. ¿Pero edema dónde? En algún estado, por ejemplo, que el paciente tenga alguna hiperproteinemia, en algunos tipos de linfomas. Pero insuficiencia venosa, ¿dónde? Porque si es, por ejemplo, de miembros inferiores, no afecta. No, más que todas las que nombramos ahorita que van a incrementar esto. Y lo otro ya sería la presión coloidosmótica, por ejemplo, que en el plasma incremente mucho. En algunos tipos de linfomas o en algunas patologías inmunitarias se producen muchas inmunoglobulinas y eso tiene un efecto osmótico y el paciente pues orina menos. ¿Listo? ¿Entendimos esa parte, no? Y todavía ni siquiera hemos empezado a hablar de... Vemos las dos. Ustedes no se dan cuenta, pero lo estoy preparando para la guerra y no se dan cuenta. Ay, pero es que no se me preguntas por qué. Cuando están allá dicen, ay,